Salmo 97, leamos el versículo número 1 hasta el número 4. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo, la tierra vio y se estremeció. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te exaltamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre. Te rogamos, Dios bendito, que nos permitas en esta hora meditar en tu verdad, en tu palabra, ser animados, fortalecidos en ti. Tu gracia y tu favor, Señor, nos llene. Tu misericordia, oh Rey, sea sobre cada uno de nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Jesús, dando gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En este salmo también encontramos la declaración que inicia como el Salmo 93, el Señor reina. Y como consecuencia se nos da imperativos a todos los que escuchamos esta buena noticia de que el Señor reina. Es reiterativo el salmista y en todo el salterio también. Perdón, le bajas un poco el volumen. Es reiterativo el salmista en esto, ¿no? Constantemente está diciéndonos que Dios reina, que somos llamados a adorarle, y en esta sección de esa fe que va madurando se repite esta verdad, porque necesitamos escuchar esta verdad. Dios reina, y esto es motivo de gran gozo a su pueblo. Amados hermanos, hoy también nosotros somos llamados a acercarnos al Señor para adorarle, para meditar en lo que Él es, en lo que Él hace, a reflexionar en esta declaración que el Señor reina, así que regocíjense. En el salmo, un salmo sencillo, un salmo muy claro, reitera lo que ya hemos escuchado, lo que ya sabemos, pero que es necesario volver a escuchar. Quiera Dios que al exponernos en esta mañana a esta verdad, sigamos avanzando, sigamos profundizando y sigamos arraigándonos en esta enseñanza del gobierno universal de nuestro Dios y de las implicaciones que esto tiene en nuestra vida aquí y ahora y por toda la eternidad. El Señor reina, regocíjense, es lo que nos dice hoy el salmista. Sí, regocíjense. Esta es la reiteración y es nuestro primer punto. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Es la expresión del salmista que también encontramos en el Salmo 93:1. Es precisamente el hecho de que nuestro Dios, Yahvé, reina, que podemos regocijarnos. Saber esto llena de esperanza, llena de aliento al pueblo de Dios, porque el pueblo puede recordar, como afirma Barnes, que el universo no está sin un soberano, que el universo no está bajo la anarquía, que no es producto del azar, que no está sujeto a meras leyes físicas, no está bajo el control del mal, sino que está bajo el control de un Dios soberano, un ser sabio, santo, inteligente, justo, benévolo, que lo gobierna bien y preside todos sus asuntos. Si bien sabemos que muchos viven bajo la influencia del príncipe de este mundo, el tal ya fue echado fuera por nuestro Señor Jesucristo, quien es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si bien hoy los hijos de desobediencia siguen al príncipe de la potestad del aire, no es el diablo el que controla el universo, es el Dios soberano el que está al control de todo, incluso del mismo diablo.
Así que como el salmista podemos declarar nosotros confiadamente que nuestro Dios soberano reina. Por lo tanto, debemos atender el imperativo a regocijarnos en Él. Dice el salmista, regocíjese la tierra, esto es en todo lugar, alégrense las muchas costas. En el salmo anterior escuchábamos un mandamiento similar. Se nos decía, cantad a Jehová toda la tierra. Ya que el gobierno de Dios es universal, ya que impacta a todas las naciones, absolutamente todas las naciones son llamadas a adorarle, a regocijarse en Él, en todos los lugares, incluso aquellas islas más recónditas o costas más recónditas que estaban alejadas de la nación israelita. Podemos entender que esta declaración es profética y solo mediante la declaración del Evangelio todas las naciones podrán reconocer el reinado del Señor, de tal modo que puedan alegrarse en Él. Pero los que rechazan el Evangelio no tienen ninguna razón para alegrarse. Los que rechazan el gobierno de Dios no tienen sino que tener miedo. Por la buena noticia del Evangelio, los escogidos de Dios en todas las naciones hoy se regocijan por ese Dios que reina. Sí, regocíjense, nos dice el salmista, porque el Dios del pacto, el Dios eterno, reina. Así que, otra vez, regocíjense por su temible majestad. Vamos del verso 2 al verso 5 de nuestro salmo. Dice, nubes y oscuridad alrededor de él. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra dio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová. ¿Delante de quién? Del Señor de toda la tierra. No era un Dios local. No era meramente el Dios de Israel. Así como hoy tampoco podemos decir, es el Dios de los cristianos. Es el Dios de toda la tierra. Y no hay más. Pueden haber muchas religiones y pueden inventarse dioses, pero aquí se nos dice, hay un solo Señor, un solo dueño de toda la tierra. Ese es nuestro Dios. Dios temible, su reino es temible, ya que es todopoderoso. También en el salmo anterior hablamos de esa majestad y el temor debido al nombre del Señor. Ese temor es el que el salmista aquí ahora representa como esas nubes, oscuridad alrededor de Dios, esas nubes que anuncian una gran tormenta, esas nubes donde empiezan los rayos a salir y se escuchan los truenos, cosa que vimos también en el Salmo 29, ¿se acuerdan? El Dios, la tempestad, o la voz de Dios, truena el Dios de gloria, y que en este salmo pareciera que nos está recordando el gran despliegue de poder de Dios cuando vino al Sinaí, cuando se manifestó en medio de esa oscuridad, truenos y fuego. Vamos un momentico a Éxodo capítulo 19 y recordemos los versículos 16 al 19. Éxodo 19, del verso 16 al 19. Pues miremos lo que nos dice. Éxodo 19, del 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Se pueden imaginar un momento ustedes ese episodio?
Y esto quedó grabado en la mente de todo el pueblo de Dios, tanto que el salmista parece que nos está recordando este episodio nuevamente, hablando de esta manifestación de Dios. Pero ¿saben ustedes? Alguien que me ayude con Apocalipsis 1:7, rápidamente. ¿Saben ustedes que cuando Cristo venga, también habrá nubes alrededor de Él? Vendrá rodeado de nubes, bajo un despliegue de gran poder y gloria. ¿Qué dice Apocalipsis 1:7? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ¿No da esto temor? ¿No debería producir esto temor en toda la humanidad? ¿Reverencia en su pueblo? ¿Consideración de la majestad, de la grandeza del Señor? El carácter de Dios es apropiado para llenar nuestras mentes de temor reverente, para llenar nuestras mentes de emociones sublimes, por estar ante aquel que es sumamente poderoso, sumamente majestuoso, ante aquel que es sublime. Esa es tu impresión al estar hoy aquí delante de la presencia del Señor. Esa es tu consideración al reunirte para adorar a Dios con el pueblo del Señor en su día. Se llena tu mente de pensamientos sublimes acerca del Salvador. ¿Sabes que nadie puede permanecer delante de Él? Ni siquiera la tierra. Decía el salmista, la tierra se derretía delante de Dios. En el Sinaí hasta tembló la tierra por la presencia del Señor. Hoy ustedes y yo, por la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, podemos estar delante de la presencia del Señor, porque estamos en los méritos de Cristo. Estamos precisamente escondidos en Cristo. Así que, ¿cómo no considerar aquel que es temible, aquel que es majestuoso, aquel que es justo en todos los tratos que tiene con la humanidad? Recuerden que Dios iba en columna de nube, en columna de fuego, delante de los israelitas, cuando salieron de Egipto. Que Dios los defendió de sus enemigos. Y hemos visto también que se llama a Dios el Dios de las venganzas, quien da el pago a sus enemigos, a los que hacen daño a sus escogidos. Recordemos un momento lo que nos dice el Salmo 18:13 y el Salmo 53. Miremos primero el Salmo 18, Salmo 18:13. Miren lo que dice: tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Y en el Salmo 53, se nos dice: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Otra vez está recordando ese episodio del Éxodo. Dios manifestado en fuego. Y se pueden imaginar la tranquilidad también del pueblo que iba caminando detrás de esa columna de fuego. Porque el que los llevaba, el que los guiaba, era el que los iba a proteger. Y con ese fuego destruiría a sus enemigos. Así que el pueblo del Señor podía tener una confianza verdadera y llenar sus pensamientos de un temor reverente para con Dios. Dios viene a reinar. El pueblo iba avanzando, saliendo del desierto, Dios reinando sobre ellos. Es Dios el que está allí. El Dios de toda la tierra es la expresión de los profetas. Y ese Dios que viene a reinar destruirá a todos sus adversarios. Esta es una verdad escritural que no podemos pasar por alto, que no podemos olvidar. Dios destruirá a todos sus adversarios, así como el fuego los consumirá, los destruirá. A todos los que cometen injusticia. Así que ustedes, que creen en ese Dios vivo, que reverencian a ese Dios vivo, regocíjense.
Regocíjense por su reino de justicia, por su reino de juicio. Otra vez, miramos la segunda parte del versículo número 2 del Salmo 97. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. Como afirmaba Barnes, el trono de Dios reposa sobre o es sostenido por la justicia y la rectitud. Ninguna otra cosa podría sostener el gobierno del universo. Y además, ninguna otra cosa podría sostener ningún gobierno. Mis hermanos, todos los imperios han caído. A lo largo de la historia, todos los imperios más fuertes, más poderosos han caído. El profeta Daniel le fue dada una revelación acerca de ello. Y se ha cumplido a lo largo de la historia. Todos los reinos han pasado. Y todos los reinos un día pasarán. Pero el reino de Dios es para siempre, como hemos mencionado ya en otros salmos que hemos meditado. Porque el reino de Dios es justo. Se basa en la justicia y el derecho. Los gobiernos modernos dicen gobernar para el pueblo, en nombre del pueblo, pero en nombre del pueblo cometen atrocidades, como las que han cometido en nuestro país la guerrilla, los paramilitares, que dicen defender al pueblo, ¿no? Como las decisiones que nuestro perverso presidente ha tomado de negociar con criminales, o como la resolución del Ministerio de la Salud y Protección que obliga a las instituciones de salud a garantizar la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Hay interrupción del embarazo? O sea, ¿se interrumpe y luego se vuelve a continuar? Usted interrumpe una tarea y vuelve y la continúa. ¿El embarazo se puede interrumpir y continuar? Eso es aborto, eso es asesinato. Eso es perverso. Y dicen para defender a las mujeres, ¿no? Para defender sus derechos. ¡Ay, qué lindos, qué buenos! Y en nombre supuestamente de uno hacen estas atrocidades. O la Honorable Corte Suprema de Justicia, que ha reconocido la autonomía de los menores de edad para tomar sus propias decisiones sobre su identidad sexual y de género en asuntos tan determinantes y en algunos casos irreversibles, como las cirugías de reasignación de sexo. Eso reconoce nuestra Suprema Corte. Pero no reconocen entonces la autonomía de estos muchachos para trabajar y ser responsables. Y si los ven trabajando, ¿qué dicen? Que eso es ¿qué? Eso es ilegal, eso es abuso. Eso no se puede. Y entonces se crían unos vagos que no quieren salir de casa y que no quieren asumir responsabilidades. Esto es una locura. Estos gobiernos no se basan en justicia, no se basan en juicio. Y no podrán prevalecer. Ojo con esto. Ningún gobierno que deje a un lado la justicia, el juicio, el derecho, va a prevalecer. Porque son adversarios de Dios. ¿Y qué nos ha dicho el salmista que va a pasar con los adversarios de Dios? Serán destruidos. Todos los adversarios de Dios un día serán destruidos. Así que el pueblo de Dios puede regocijarse en el reino de justicia, en el reino de juicio en el cual han sido introducidos. ¿Lo haces tú? ¿O todavía tienes por ahí el pensamiento, todavía luchas con que hay bondad en el ser humano y de pronto un impenitente pecador que aborrece a Dios va a traer juicio y equidad? De pronto sí vamos a convertirnos en potencia mundial de la vida. Olvídese, eso es falso, es mentira. En segundo lugar, el salmista nos dice, póstrense en adoración, cosa que hemos escuchado también en todos estos salmos. Vengan, adoren a Dios. Nos dice, póstrense en adoración. El salmista nos exhorta como pueblo y nos dice, si su regocijo es verdadero, si su entendimiento es correcto al comprender que el Dios vivo y verdadero es el que reina en verdad, a pesar de él, entonces alégrense en él, adórenle, sí, póstrense en adoración ante el Dios que se ha dado a conocer
Leamos el versículo número 6. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Si recordamos otra vez la salida de Egipto, si pensamos incluso en lo que vivió el pueblo en el desierto, lo que pasó cuando entraron a la tierra prometida, incluso cuando fueron llevados en cautiverio y luego retornaron, todas las naciones alrededor escuchaban de los hechos poderosos de Dios. Los truenos, las nubes, cuando Dios vino al Sinaí, anunciaron que Dios es justo. Incluso los ángeles, si pensamos en las huestes celestiales que sirven al gran rey, anuncian la justicia de Dios. Lo hicieron en el pasado señalando a Cristo, como por ejemplo en el libro de Daniel se nos hablaba, ¿sí? ¿Se acuerdan que a Daniel se les dice que iban a resplandecer los justos también? Y cuando hablaba del trono del anciano de días, de los cielos, declarando esto. Pero también cuando se advierte del juicio final sobre los reinos, como es sobresaliente en el libro de Apocalipsis. En los Salmos, habíamos visto también en el Salmo 50, el Salmo de Asaf, que al declarar al Rey y Juez universal, llamaba a los cielos por testigos. David incluso, en el Salmo 19:1, nos recuerda: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Aunque el Salmo 97 no usa este término de que los cielos cuentan, hablan de la justicia de Dios, no es igual al término del Salmo 19:1. La idea que tienen en común todos estos salmos es que Dios se ha dado a conocer. Y Dios hace conocer su justicia, ya sea por la naturaleza, ya sea por sus mensajeros. Pero en especial hoy sabemos que es por Cristo, en quien habita toda la plenitud de la deidad, que Dios se ha dado a conocer. Al Padre, dice Jesús, nadie le ha visto jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él ha dado a conocer su justicia. Todas las naciones han visto su gloria, porque todas las naciones en alguna medida a lo largo de la historia han visto el impacto de la justicia de Dios en Cristo. Han visto los beneficios de esta justicia de Dios a través del cristianismo, aunque ahora para muchos esto ha dejado de ser relevante. Pero Dios se ha dado a conocer por medio del Hijo, aquel a quien constituyó heredero del universo. ¿Has visto su gloria? ¿Has visto la gloria del Señor? ¿O todavía crees en las mentiras de aquellos que necesitan luces, humo y unas melodías especiales en el piano para que pienses que ves la gloria de Dios allí? ¿O que allí está la gloria del Señor? Si miras a Cristo, si tu esperanza está en Cristo, tu Señor, tu Salvador, has visto la gloria de Dios. Y las naciones donde Cristo es predicado, puedes ver la gloria de Dios. Eres llamado entonces a adorar a Dios, a postrarte ante ese Dios que se ha dado a conocer. Y dice también el salmista: avergüéncense de toda clase de idolatría. Versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a Él todos los dioses. Él llama al reconocimiento y arrepentimiento por toda clase de idolatría. Pues tanto el pueblo de Dios como las demás naciones son tentados a colocar cualquier cosa en el lugar que le corresponde únicamente a Dios. Tenían que comprender que era vano colocar su confianza en cualquier clase de ídolo. Tener ídolos de cualquier clase, llámese como se llame, no es un orgullo, como neciamente algunos actúan. Se jactan de sus riquezas, de su poder, de su belleza, de su inteligencia, de su capacidad de engañar a otros y salirse con la suya, de manipular a su antojo sin ser molestados, o de esperar
en un mero hombre mortal, su socorro, su ayuda. ¿Pero qué nos enseña la misma Biblia? ¿Mi socorro viene de quién? De Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A su tiempo, todos los que están en idolatría descubrirán la futilidad de su vana confianza. Vayamos a Isaías capítulo 20, el versículo número 5. ¿Quién lo tiene? Isaías capítulo 20, verso 5. Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía sus planes y de Egipto su ley. Se avergonzarán de confiar en la ayuda que no es Dios. ¿Quién es tu ayuda? ¿Quién es tu esperanza? ¿Quién es tu confianza? ¿A qué esperas? Tu ayuda, tu confianza solo puede ser el Señor. Dice la Escritura, se van a avergonzar. Más vale que hoy todos los que confían en los ídolos se avergüencen de ello, que se arrepienten, que coloquen su confianza en el único y verdadero Dios. Si tú que me escuchas estás confiando en algo, en alguien fuera de Dios, arrepiéntete de tal locura, de tan grande pecado, y mira a Cristo, el único en quien hay perdón, y póstrate en adoración ante Él solamente, antes que venga el día de destrucción, el día de ruina para todos aquellos que confían en los ídolos. Que toda la tierra se postre ante Él, termina este versículo. Que todos los que están en eminencia se postren ante Él. Podemos entender esta palabra dioses, en ocasiones se refiere a gente en eminencia, en autoridad, o incluso a los ángeles. Pero también todo aquello que la gente coloca como algo eminente. No, todos, aunque estén en eminencia, póstrense. Los ángeles, póstrense ante Cristo, el Dios vivo y verdadero. Y alégrense los que conocen al Dios excelso. Versículo 8 y 9. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozarán por tus juicios. Porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra, eres muy exaltado sobre todos los dioses. Solo nuestro Dios es muy exaltado, y los ídolos de las naciones serán destruidos, y se mostrará lo inútil de confiar en ellos. Vayamos un momento al Salmo 83 también. Recordemos, Salmo 83, versículo 18. Salmo 83, 18. Y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo, sobre toda la tierra. Y el Salmo 95 decía algo similar. Así que, mis hermanos, esto es motivo de gozo para el pueblo de Dios, porque como afirmaba también un comentarista, todo aquello que tienda a eliminar los ídolos, la adoración de los ídolos en el mundo, todo aquello que tienda a extender y establecer la adoración al Dios viviente, es motivo de alegría para el pueblo de Dios. Nos alegramos al reconocer que toda eminencia y majestad está solamente en Dios. Nadie es comparable a Él. Y por eso, nada ni nadie puede ser adorado sino Él. ¿Has reconocido tú al Dios excelso? Al Dios que es infinitamente más grande que lo que los hombres en su vana imaginación le han dado carácter divino. ¿En verdad te regocijas al conocer que solo Cristo es exaltado sobre todo y sobre todos? Por último, al declarar el Señor reina, regocíjense, se dice también, esperen en Él. El pueblo que viene a adorar sabe que Dios es excelso, que Dios es pues justo, pero se ve tentado muchas veces a desconfiar del cuidado de Dios, del ejercicio de su soberanía en la protección de su pueblo. Pero el salmista termina el cántico exhortando a los creyentes a esperar por completo en esa amable intervención de Dios a su favor. Esa intervención de aquel que reina sobre todo el mundo
Iglesia, el Señor nos recuerda en este salmo hoy lo que el apóstol Pedro diría en su carta. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Se nos asegura, en santidad serán librados. Versículo número 10 del Salmo 97. Los que amáis a Jehová, ¿qué hacen? Aborrecer el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los libra. Calvino afirmaba sobre esto que el salmista muestra, por la misma naturaleza de Dios, que no podemos ser juzgados y reconocidos como siervos de Dios a menos que nos apartemos del pecado y practiquemos la santidad. Vayamos a segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. ¿Cuál es el sello que tienen estos hijos de Dios? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Definitivamente no puede haber verdadero amor por Dios donde no se odia el pecado en todas sus formas. Esto es duro. No se trata, mis hermanos, de una mera confesión. Allá en Isaías capítulo 1 del verso 16 al 20 se llama también la atención. Ustedes como pueblo de Dios, como siervos de Dios, dice, hagan justicia, defiendan a la viuda, al huérfano, dejen las mentiras, dejen el engaño. Y el Señor les hablaba de cosas prácticas. No les decía meramente, vengan al culto, entreguen sus animales en sacrificio, sus ofrendas, mostrando cuánto aman a Dios. Y hoy algunas personas equivocadamente piensan que amar a Dios es simplemente ir a cada culto, llevar sus ofrendas, cantar un rato, prestar atención a alguna predicación, pero seguir su vida normal, común y corriente. Y lo que escuchan no tiene nada que ver con el resto de sus vidas, con su manera de andar, con su manera de pensar. Así que no se trata, hermanos, de hacer una mera confesión, yo amo a Dios. O como dice un cántico, cuánto te amo, oh Dios. Se trata de romper con toda clase de injusticia, con toda clase de maldad, aunque se disfrace de bien común. ¿Han escuchado esa frase? Por el bien común. Por el bien común se hacen desastres. Por el bien común está destruida nuestra nación. Nosotros tenemos que aborrecer esas cosas. Nosotros no podemos identificarnos con estas filosofías perversas que arrancan la soberanía de Dios, que le quitan el reinado a Dios y lo colocan en el hombre. Hay que aborrecer esas cosas. No podemos decir que amamos a Dios y nos casamos con esa filosofía. No podemos decir que amamos a Dios y votamos por perversos que van a gobernar en contra de Dios. Esto es serio, esto es delicado, hermanos. Y hay que tener cuidado. No podemos decir que amamos a Dios y no aborrecemos el pecado. ¿Tenemos tentaciones todos? Sí. ¿Luchamos con el pecado? Sí, pero no podemos amar el pecado. Somos llamados a andar como los que somos, apartados para Dios, viviendo como sus amigos, mientras esperamos su amable intervención, su amable interposición, incluso si en este mundo somos atribulados por ello. Felizmente en el cielo, ninguna de las maquinaciones de los malvados podrá alcanzarnos. Hay esperanza para el justo. Leamos el verso 11. Luz está sembrada para el justo,
y alegría para los rectos de corazón. ¡Qué maravillosa promesa, mis hermanos! Creámosla con todo nuestro ser mientras esperamos en Él. No estamos ocultos a los ojos de Dios. Si hemos confiado en Él, si le hemos reconocido en verdad, si procuramos por la gracia que nos ha dado vivir apartados del mal, Dios nos asegura sembrar abundantemente semillas de gozo que a su tiempo crecerán, darán fruto de felicidad, inteligencia, paz. Cristo mismo nos ha dicho: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mientras que para el impío está reservado el dolor, la confusión perpetua, los que viven para Dios, los que esperan en Él, un día resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad, se le decía a Daniel. El salmista que abrió los salmos de devastación, acuérdense, Salmo 73, pensó por un momento que era en vano haber vivido en santidad a causa de sus múltiples aflicciones. Pero cuando entró al santuario del Señor, Dios cambió su manera de pensar. Allí pudo reflexionar en el carácter de Dios. Allí pudo reflexionar en las promesas de Dios, como lo vimos en su momento. Ahora, en el Salmo 97, se nos presenta una fe madura que nos motiva a esperar en Dios, viviendo en santidad, porque hay esperanza para todos los que confían en el Señor y viven de acuerdo a su santidad, a su justicia. Así que alégrense en sus promesas. Versículo 12. Alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad. ¿En qué nos alegramos? ¿En que hay buena comida, ropa, techo, casa? ¿Estamos todavía viviendo con esa concepción de que las cosas materiales son las que nos dan alegría, las que nos dan gozo? El Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, pero la vida del hombre no consiste en la abundancia de esos bienes materiales. Pero cuánto nos entristece cuando no las tenemos, ¿cierto? ¡Ay, cuánto nos afligimos! ¡Ay, cuánto nos preocupamos! ¿Y es que acaso el Señor no ha prometido cuidar de nosotros? ¿Él no ha dicho acaso, no te dejaré, no te desampararé? Mis hermanos, aquí se nos dice, alégrense en las promesas de Dios. ¿Acaso hemos olvidado 2 Corintios 1:20, donde se nos dice que todas las promesas de Dios en Jesucristo son sí y amén? Se cumple. Dios es fiel. Dios cumple todo lo que promete. Así que este es un llamado. Se le dice al pueblo de Dios, dejen la tristeza y la melancolía. Ay, hermanos, que usted no me entiende en todas las dificultades que yo vivo. Perdónenme, no tengo que entenderlo. No estoy llamado a entenderlo, a decirle, lo entiendo por lo que está pasando. No es cierto. No es cierto. Pero sí les puedo decir, la fe que el Señor nos da va madurando. Así lo hemos visto en los salmos. Vimos los salmos de devastación, vimos las quejas, pero ahora se nos dice, esta fe va madurando, va creciendo. Sí hay dolor, sí hay aflicción, y es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino de los cielos. Conscientes de ello, ahora se nos dice, alégrense en Dios. Pero hay gente que quiere seguir en la tristeza, seguir en la melancolía, y, ay, pobrecito yo. Y hay gente que tiene esa actitud lastimera. No, nuestra fe tiene que madurar, hermanos. Yo sé que cualquiera de nosotros puede pasar por eso, por un momento de desánimo, de depresión, de angustia. Pero no podemos quedarnos en eso, porque las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo. Podemos estar sumamente agradecidos al mirar a nuestro Redentor y llevar una vida acorde a la misericordia que hemos recibido, disfrutando de su protección. Así que
al considerar al Dios Santo, debemos regocijarnos, precisamente porque Él es apartado de todo y de todos, apartado de toda clase de mal, y porque nuestro Dios es fiel a su pacto y nos permite confiar en Él, esperar en Él y regocijarnos en Él. El Señor reina, regocíjense por esto, por lo que esto implica para ustedes, para sus familias, para todas las naciones. Teman y adoren su majestad, vivan en ese reino de justicia, de juicio, aborrezcan toda clase de mal porque Dios es santo y el pueblo santo puede esperar por completo en la liberación de Dios. Alégrense en la verdad de Dios, alégrense en Él. Tal vez pasamos y pasaremos momentos difíciles. Tal vez consideremos que tenemos motivos para justificar nuestra tristeza o depresión. De hecho, hemos visto ya a los salmistas en estos casos, pero no podemos quedarnos en esa condición. Nuestra fe tiene que madurar como se presenta en esta serie de salmos. Debemos entender que el Señor reina, que el Señor está al control de todo, entonces podemos regocijarnos en Él, podemos esperar en Él y podemos dedicarnos en santidad a Él. Oremos. Amantísimo Señor, Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos meditar en tu palabra hoy, por tener estas reflexiones a la luz de este salmo. Gracias, Señor. Gracias por esa infinita misericordia que tú nos concedes, llamándonos a regocijarnos en ti, a regocijarnos porque tú reinas, porque tu reino es de justicia, es de derecho, es de rectitud, porque tu reino es de santidad, porque tu reino ha traído bendición a nuestras vidas, ha traído restauración a nuestras almas. Señor, gracias. Quieras tener misericordia de nosotros y ayudarnos a comprender esta verdad en la que hemos reflexionado hoy, a comprender este reinado tuyo de manera práctica en todo lo que vivimos. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, te lo imploramos, Señor. Sin ti nada somos, nada podemos hacer, nuestro pensamiento se nubla una y otra vez, somos tentados constantemente, Señor, a desconectar lo que confesamos creer con lo que a diario vivimos, con lo que realmente creemos. Ayúdanos, Padre, extiéndenos tu misericordia, extiéndenos tu verdad y permite que podamos mostrar realmente al mundo que tú reinas, porque reinas en nuestra vida, porque gobiernas nuestros pensamientos, gobiernas nuestras actitudes, gobiernas nuestras decisiones, gobiernas, Señor, nuestros sentimientos, todas las cosas. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a someternos realmente a ti. Ayúdanos en medio de la tentación, no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno, líbranos, Señor, de toda obra perversa. Ayúdanos de verdad a andar como hijos tuyos, como aquellos separados para ti, apartados del mal para tu gloria. En tus manos nos colocamos, Señor, confiados en que tú harás conforme a todas tus promesas. Ayúdanos a confiar en tus promesas, a creer tus promesas y a adorarte. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén.